Perfecto, ahí está. Qué bueno que me acordé. Imagínense, nos aventamos toda la clase y no la grabo. Pero bueno, entonces, nada más otra vez para que quede como comentario. La pendiente me mide la inclinación, es otra manera de medirme la inclinación. Y la manera en la que lo hace es que si yo me muevo un lugar hacia la derecha, obviamente estando sobre una línea recta, la pregunta es, después de moverme un lugar hacia la derecha, ¿cuántos lugares me muevo hacia arriba para terminar obviamente en la cima? ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado que estas cosas son proporcionales. Por ejemplo, si en vez de moverme uno entero me muevo la mitad, pues en vez de moverme 3, me voy a mover 1,5. Pero eso no hace que la pendiente sea 1,5, solamente me hace una conversión. ¿Ok? Entonces, ahí nada más para que tengan cuidado. ¿Ok? Si un lugar hacia la derecha me levanta 3 lugares, es obvio que medio lugar hacia la derecha me levanta 1,5 lugares, 1,5. La pregunta es, ¿esta puede ser considerada pendiente? Y la respuesta es no, porque la regla de la pendiente es con el 1. La pendiente me dice, si yo me muevo un lugar completo hacia la derecha, entonces, ¿cuántos lugares estoy subiendo o estoy bajando? ¿Ok? Recuerden que para bajar nada más tiene que ser negativo y no tiene nada de malo. ¿Ok? Entonces, nomás para que tengan cuidado con esos comentarios. Entonces, una vez que recordamos qué es la pendiente, tenemos que meter el concepto. La derivada, lo que a nosotros nos interesa ahorita es la derivada. La derivada calcula la pendiente de una línea tangente imaginaria a un punto sobre la curva. ¿A qué me refiero con línea tangente y a qué me refiero con que es imaginaria? Lo importante para nosotros es la función. Recuerden que nosotros de repente tenemos funciones y lo que hacemos con las funciones es graficarlas, ¿no? Entonces, generalmente tenemos nada más nuestra gráfica de la función. Y lo que quiero que ustedes noten ahorita es que lo que hacemos es seleccionar un punto. Primero necesito un punto donde trabajar. En este ejemplo va a ser aquí. Y en lo que estoy rayando va a ser acá, por ejemplo, aquí. Yo primero tengo que seleccionar un punto. Y ahora sí, cuando quiero hablar de derivadas, me tengo que imaginar, bueno, ese no me salió bien, un momento. Me tengo que imaginar algo que se llama línea tangente. ¿Cuál es el trabajo de la línea tangente? ¿Alguien sabe qué significa tangente? ¿Quién se acuerda que me lo pueda decir? Es que solamente toca una parte de un punto de la esta sin atravesarla. Exactamente. Por eso nosotros necesitamos primero elegir un punto. Aquí está. Y por ejemplo, aquí está. ¿Por qué? Porque la tangencia significa que solamente se van a tocar ahí. Obviamente existen muchas tangentes. Si yo cambio de punto, por ejemplo, si en vez de trabajar aquí, ahora quiero trabajar acá, la línea tangente existe, pero ahora va a ser una diferente y no tiene nada malo, simplemente por aquí va a estar una línea tangente diferente. ¿Sí se alcanza más o menos a notar la idea? Entonces, el comentario es que la derivada, después de seleccionar un punto, por ejemplo ahí, va a aparecer una línea tangente, pero la línea tangente es ficticia. Yo la sobrepongo con la intención de poder hacer mis cálculos. ¿Ok? Entonces, si ya sé que la derivada me va a calcular pendientes de una línea tangente en un punto, pues nada más hay que recordar y grabarnos bien esta idea de que entonces lo que nosotros tenemos es inclinación. ¿Qué quiere decir eso? Que esta línea roja ficticia, si yo me muevo un lugar hacia déjenme lo hago con flechita, que si yo me muevo un lugar hacia la derecha, la pregunta es, ¿cuántos lugares
me estoy moviendo hacia arriba, porque es pendiente, ¿ok? Pero es pendiente de esta línea roja tangente imaginaria, que yo se la estoy poniendo porque me es práctico, ¿ok? Entonces, eso es lo que calcula la derivada. Obviamente, cuando llevas un curso de cálculo diferencial integral, la desglosas poco a poquito, porque viene después del concepto de límite. La derivada es un límite, la calculas con el límite y todas esas cosas. Pero una vez que tenemos eso, aprendemos a calcularlo con fórmulas bastante sencillas. ¿Ok? El dibujo de este lado es esta función x cuadrada. Es una parábola. Y el punto seleccionado es el 1, 1. Aquí nada más lo pongo para que lo tengamos a la mano, que eso significa que x vale 1 y que y vale 1, porque los vamos a necesitar para sustituir. Lo que yo sí necesito que nosotros recordemos y que tengamos a la mano y tengamos bien claro es que existe esta parte de aquí que se llama función derivada, ¿ok? Es bien importante hacer la diferencia. Esta era la función original. Y a partir de la función original existe la función derivada. ¿Ok? Entonces, con la función derivada nosotros calculamos la derivada. ¿Cómo? Únicamente sustituyendo. Si se fijan, esta es la función derivada y aquí está. La única diferencia es que en vez de escribir la x, aquí me están diciendo que la x vale 1. Entonces, pues en vez de poner la x, pues ponemos el 1. ¿Sí se alcanza a notar eso? Entonces, lo único que literalmente que estamos haciendo es sustituir. Pero aquí el punto importante, estamos sustituyendo en la función derivada. Y nada más hacer los cálculos, 2 por x, 2 por 1, y pues 2 por 1 me da 2, ahí está. Entonces, aquí lo que concluimos es que la m que representa la pendiente es igual a 2. Y dicho con palabras, la derivada es igual a 2. Lo cual es fácil de ver en el dibujito de acá, ¿ok? Porque es fácil de ver en el dibujo. Pues sencillo, así lo hice con mis flechitas, ¿no? Acuérdense. Si yo me muevo desde donde sea, yo me puedo empezar aquí, pero yo voy a empezar acá para que se vea la graduación. Si yo me muevo un lugar hacia la derecha, ¿cuántos lugares estoy moviéndome sobre la línea? Entonces, sobre esta línea yo tendría que llegar hasta acá. ¿Sí lo alcanzan a notar? Y la pregunta es, ¿cuántos lugares me moví? Y pues nada más lo checo sobre esto. 1, 2, pero obviamente estoy caminando acá. 1, 2. Entonces, para recorrer este pequeño espacio de aquí, tuve que recorrer 2 lugares hacia arriba. Es por eso que la pendiente es el número 2. ¿Ok? A nosotros no nos va a interesar tanto el número. Sí necesito que sepan que existe y que el objetivo principal de la función derivada es calcular ese número. Pero existen muchísimas herramientas. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero que tengamos a la mano son las herramientas para calcular las funciones derivadas. ¿Ok? Y para esto existen estas fórmulas que las llamamos reglas básicas de derivación, que nos dicen, si aquí está mi función, ahí voy, me dicen, si esta es mi función del lado izquierdo, es la función original, entonces del lado derecho es lo que va a salir su función derivada. ¿Ok? Eso es lo que nos dicen estas fórmulas. Yo tengo mi función original y se va a convertir en una función derivada. Y ya después sustituiríamos para encontrar los números. Repito que aquí lo que me interesa es esta parte de cómo encontrar la función derivada. Entonces, con estas fórmulas son con las que nos vamos a basar. Aquí nada más viene el comentario de algo que se llama linealidad. La derivada
tiene las propiedades que se llaman lineales, ¿ok? Entonces, si tenemos propiedades lineales, significa que cuando nosotros tenemos o queremos calcular derivadas de dos cosas que están siendo sumadas, la propiedad lineal nos dice, sepáralas, calcúlalas por separado, no hay ningún problema. Y ya después de que las calculaste por separado, ahora sí, súmalas. Eso es lo que me dice la propiedad lineal. Que si lo tienes que sumar, primero lo calcules y después lo sumes. Y también tiene la multiplicaciones por número. Esto aquí me representa un número. Me dice, si tú tienes una función y la quieres derivar, pero tú estás viendo que tiene un numerito ahí, bueno, pues el número, sácalo. Y nada más concéntrate en calcular la derivada de la función que estabas visualizando. ¿Ok? ¿Sí se alcanza más o menos a notar la idea? Entonces, dejé aquí espacios para hacer algunos ejemplos. A ver qué tan feos salen, los voy a hacer con el lapicito. Entonces, supongamos que yo tengo la función x al cuadrado más 1. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es regresar a nuestro formulario, por así decirlo, y ver cuáles son las fórmulas adecuadas. ¿Ok? Y cuando regresen, ese formulario lo van a tener en la mano. Van a ver la fórmula de x a la n, que se convierte en n por x a la n menos 1. Entonces, y van a ver una segunda fórmula que dice que cualquier constante, la letra C representa números, se convierte en 0. Entonces, para nosotros resolver esta partecita de aquí, lo tenemos que separar en esas dos partes. ¿Ok? Primero voy a empezar con la parte fácil. Constantes son los números. Bueno, primero hacemos el comentario de la suma. ¿Ok? Como se están sumando, la propiedad lineal me dice, bueno, si tú quieres calcular derivadas de cosas sumadas, lo único que tienes que hacer es calcularlas por separado. Entonces significa que voy a calcular la derivada del x cuadrada y la derivada del 1 por separado. Eso es lo único que me dice este show. ¿Ok? Entonces, correcto, ahí está. Empiezo con el 1 porque es el fácil. El 1 está en el caso de las constantes y todas las constantes se van a convertir siempre en 0. Entonces, este de aquí se convierte en 0. Básicamente desaparece. El importante es este de aquí. Yo nada más tengo que ver, bueno, es x cuadrada. Significa que el 2, el cuadrado, está haciendo el trabajo de la letra n. N vale 2. Y lo único que tenemos que hacer es entonces poner esto como resultado. Dice, primero pongo la n. Bueno, la n vale 2. Aquí debí ponerle una apóstrofe. Ahí está. La n vale 2. Luego me dice, ponle la letra x. Aquí está la x. Y luego dice, la nueva potencia tiene que ser el mismo número que ya tenías, pero restándole 1. Entonces, como era 2 y le restó 1, la nueva potencia es 1. Pero pues nosotros ya sabemos que el número 1 en potencias no tiene que ser escrito, entonces nada más lo dejamos como 2x. ¿Sí se alcanza más o menos a notar la idea? Sí. Entonces, perfecto. Entonces, la derivada de esta función, que es x cuadrada y 2x más 1, ahorita vuelvo a poner el 1 porque lo taché, nada más es 2x. ¿Ok? Esta es una primer derivada. Se supone que ustedes ya más o menos le traen el pedo, porque se supone que les puse ejercicios de esto en la tarea número 0, en la 0, en la que era puro repaso, les puse ejercicios de esto. ¿Ok? Entonces, denme un momento, tengo fallas técnicas, denme unos segunditos, por favor.
Perdónenme, tenía aquí unas pequeñas dificultades técnicas en casa y tuve que corregirlo, perdón. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo aquí mismo, así todo rayado, todo feo. Déjenme ver qué se me ocurre. Por ejemplo, ya sé, 3x a la cuarta potencia, por ejemplo, más la función, no sé, seno, para que sea fácil. Ahí está, seno de x. ¿Ok? Entonces, queremos calcular su derivada. Misma idea. Como se están sumando, aquí hay una suma, lo único que tenemos que concentrarnos es en el hecho de que se van a calcular por separado. Y nada más tenemos que recurrir a las fórmulas adecuadas. Para la primer parte, la fórmula adecuada va a volver a ser exactamente la misma. X a la n se convierte en n por x a la n menos 1. Ahí está. Y la fórmula adecuada para la segunda parte es directa. ¿Ok? El seno de x se convierte en coseno. A pesar de que sí hay que aprendernos estas cosas de preferencia, no hay bronca porque cualquier formulario tiene esta información. ¿Ok? Entonces, lo único que hay que hacer es pues, calcularlo por separado. O, por ejemplo, el seno, empiezo con el seno que es la parte fácil. El seno directamente por su fórmula se convierte en coseno. Bueno, ahí sí le puse paréntesis. Si te lo ponen o no se lo ponen, no hay problema, ¿eh? Va a estar sumado. Aquí viene el comentario importante. La propiedad de linealidad me dice, aquí tienes un número, el 3. Entonces la propiedad de linealidad me dice, ok, ese número 3 lo tienes que dejar esperando. ¿Ok? Ese número 3 se tiene que quedar esperando. Perdón, es que lo quería poner en azul. Y te concentras en el x a la cuarta. Y ahora sí, x a la cuarta. ¿Qué fórmula necesita? Necesita otra vez esta. Con la única diferencia de que ahora la n es el número 4 que está aquí arriba. Déjenme lo pongo también, pero aquí está. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Pon la n. Ah, pues la n es el 4. Aquí pongo el 4. Luego dice, ponle la x. Pongo la x. Pero me dice, la nueva potencia. Aquí está. La nueva potencia tiene que ser la potencia anterior, pero restándole 1. Entonces, la potencia anterior era 4. Ahora le tengo que restar 1. Entonces, lo único que me queda es 3. 4x a la 3, 4x al cubo. Pero el comentario es que esto se tiene que simplificar. ¿Cómo simplifico esto? Ah, pues muy fácil. Para yo poder simplificar esto, lo único que hay que hacer es que este 3 está multiplicando todo esto. Eso es lo que me dice la propiedad. Si había un número multiplicando, al final tiene que multiplicar. Entonces, lo único que hay que hacer es multiplicar ese 3 por ese 4x al cubo. Entonces, simplemente hacer la multiplicación. ¿Cómo se multiplica 3 por 4x al cubo? Pues nada más se multiplican los números. 3 por 4, 12. Entonces aquí va a ser 12x al cubo de esta parte. Y la otra parte no se simplificó, entonces se deja igual. Entonces la respuesta es coseno de x. Ahora no le voy a poner paréntesis. Repito que con o sin paréntesis significa lo mismo. De repente ponérselos tiene su uso cuando estamos escribiendo en una calculadora, porque la calculadora no se haga pelotas. Pero si se los ponen o no se los ponen, en general no hay problema. ¿Ok? Entonces, estos son ejemplos súper, hiper, mega sencillos de cómo realizamos derivaciones, derivadas simples. ¿Ok? ¿Dudas sobre eso? Digo, ya los quité, perdón, pregunté hasta después. Pero, ¿dudas sobre estos procesos sencillos de derivación? Bien. ¿Alguien prendió su micrófono? ¿Quiere decir algo? Muy bien, no hay problema, suele pasar. Entonces vamos a la siguiente parte. No. La derivada cumple con la propiedad lineal. Significa que respeta sumas. E incluso respeta
multiplicaciones con números, pero la derivada no me respeta multiplicaciones entre funciones. F y G son dos funciones que se están multiplicando. Y eso no me lo respeta la derivada. Por el contrario, la derivada arma un desmadre bien chido que está escrito en esta forma. ¿Ok? Hay que aprenderlo a utilizar. Dice, regla del producto. Cuando quieres calcular la derivada de dos funciones que se están multiplicando, recuerden que este puntito, que se llama apóstrofe, y este símbolo de d de x, ambos significan derivada, ¿ok? Pero es muy confuso ponerle apóstrofe aquí, y si aquí le ponía d de x, la neta me iba a dar mucha flojera, ¿ok? Entonces, pero recuerden que significa lo mismo, la apóstrofe y el d de x significan lo mismo. Entonces, aquí me dice, ok, vas a identificar las dos funciones. Vas a poner la primer función derivada, pero la segunda función la vas a dejar exactamente igual como estaba. Luego las vas a sumar. ¿Con qué lo vas a sumar? Ahora vas a poner la primer función exactamente como estaba, pero vas a agarrar la segunda función y la vas a derivar. Y todos los puntitos que hay aquí representan multiplicaciones, ¿ok? Eran dos funciones que se estaban multiplicando y aquí los voy a multiplicar y aquí también los voy a multiplicar, ¿ok? Generalmente leemos esto como la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar multiplicado por la derivada de la segunda función. Incluso solemos usar esa frase para referirnos a la regla del producto. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar. Y como el orden de las multiplicaciones no afecta, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. ¿Ok? Eso es la frase con palabras de cómo manejamos la regla del producto. ¿Ok? Es muy, ni siquiera quiero usar la palabra útil, es necesario. ¿Ok? Cuando ustedes quieran calcular una derivada y sean multiplicaciones de funciones, por fuerzas tenemos que utilizar la regla del producto. Vamos con el ejemplo. Profe, ¿Me escucho? entonces si ponemos primero la función sin derivar y luego la derivada de la segunda, o al revés, ¿no altera el producto? No, porque acuérdate que el producto se puede cambiar. Es como si yo aquí tengo el número 2 y aquí tengo el número 3. 2 por 3 me da 6. Ujú. Y si lo cambio, pues de todos modos sigue siendo lo mismo, ¿ok? Yo sé que Ok, cuando lo vemos con números es obvio. Y yo sé que lo que nos genera problemas es que aquí dice F y aquí dice G, ¿ok? Pero ujú, que no se te olvide, la multiplicación es libre de voltearse sin ningún problema. Yo esto ok, pude haberlo escrito como G multiplicado por F más G' multiplicada por F normal. Y el significado es exactamente el mismo, ¿ok? Y en la multiplicación no hay pedo, se voltea sin ningún problema, ok, gracias. por nada. Entonces, aquí puse un ejemplo, vamos a hacerlo. Está sencillito. Lo que nosotros tenemos que hacer es identificar las dos partes de esta función. La primera parte es x al cuadrado y la segunda parte es e a la x. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar la derivada de cada uno, pero por ejemplo, para x cuadrada ya sabemos cuál es la regla adecuada. X cuadrada por la regla de las potencias se convierte en 2x a la potencia 1, pero ese 1 en realidad no se pone. Y a la x se maneja con fórmula directa. E a la x se convierte en e a la x y así se queda. Esa es su fórmula de derivación. Eso es lo chistoso de la función e a la x, que es la única función que cuando la derivas no le pasa ni madres. Es interesante. ¿Ok? Entonces,
Si nosotros ya ubicamos por separado cuáles son sus derivadas, lo único que tenemos que hacer es acomodarlas según la regla del producto. Dice, la derivada del primero, bueno, aquí le pongo 2x. Dice, multiplicado a la segunda parte, pero la original, sin haberla derivado, pongo e a la x. Ahí está. Más, ahora me dice, la f va normalita, es decir, la primera parte la dejo tal cual estaba. Pues no hay bronca, aquí le pongo x al cuadrado. También le puedo poner paréntesis si quiero. Y me dice, multiplícalo ahora por la segunda parte derivada. Solo en este caso, como es exponencial, vuelve a ser la misma, entonces aquí le ponemos e a la x. Y ya, fue lo único que se tiene que hacer. La derivada de la primera parte por la segunda parte sin derivar, más la primera parte sin derivar, multiplicado por la derivada de la segunda parte. Esto es todo lo que tenemos que hacer para la regla del producto. No tenemos por qué batallar. ¿Ok? Ojalá se haya entendido la idea de la regla del producto. Repito, la regla del producto no es opcional. En el momento en que ustedes vean cosas multiplicándose, en ese momento tienen que decidir utilizar la regla del producto para que tengan mucho cuidado con eso. ¿Cómo sé que se están multiplicando? Pues sencillo. Si no hay ningún símbolo, ya sabemos que en matemáticas la ausencia de símbolos significa multiplicación. Si dijera más es obvio suma. Si dijera menos es obvio resta. Al no haber nada, significa a huevo multiplicación. Entonces, x cuadrada multiplica e a la x, entonces necesitamos utilizar regla del producto, que no se les olvide. Ahora viene la otra, esta es un poquito más complicada. Se llama regla de la cadena y es para algo que se llama composición. No sé si recuerdan que sea la composición de funciones, también se tiene que ver en cálculo diferencial integral. La composición de funciones literalmente es meter una función adentro de otra. ¿Ok? Entonces, significa que nosotros aquí vamos a poder identificar dos partes. Por eso utilizo la letra F, la letra U y la letra X. Oiga, profe, pero acaba de dar 3. Acuérdense que la X no cuenta como parte. La X es la variable. Entonces, las letras que estoy utilizando para identificar dos cosas diferentes es la letra F y la letra U. ¿Ok? Entonces, aquí el comentario es que tenemos que identificar quién es F, identificar quién es U. Ya que los identificamos, la regla de la cadena es sencilla, lo difícil es identificarlas. ¿Por qué? Porque nada más hay que agarrar la F y derivarla. Hay que agarrar la U y derivarla. Y lo único que se tiene que hacer con ellas es multiplicarse. Bueno, me quedó re fea mi crucecita según yo para poner multiplicación. ¿Ok? Entonces, nada más es identificar, derivar, multiplicar. Repito que la parte un poquito complicada es identificar. Obviamente vamos a hacer un ejemplo. Entonces, aquí está el ejemplo. Logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Nosotros tenemos que identificar que hay una parte adentro y hay una parte afuera. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a identificar a alguien con la letra U y a alguien con la letra F. La F siempre va a ser el que esté afuera. Tú sabes, ¿no? F de afuera. Bueno, no es cierto, pues, pero va a estar afuera. Y entonces la U, déjame lo pongo con letras porque escribo bien culero, va a ser quien esté dentro. Obviamente vamos a empezar con la U porque es más fácil identificar quién está dentro. ¿Quién está dentro? Pues los paréntesis siempre me ponen cosas incluyentes, ¿no? Entonces es fácil ver que lo que está dentro en esta función es x al cuadrado más 1. ¿Y entonces quién está fuera? Pues por obviedad, el que no está dentro está fuera.
Recuerden que ln significa logaritmo natural. Aquí nada más tenemos que tener cuidado con lo siguiente. Todas las funciones tienen que tener una letra. Y lo que nosotros vamos a hacer va a ser sustituir. X cuadrada más 1, le estoy cambiando el nombre por U. Entonces, cuando yo digo que tengo logaritmo natural de X cuadrado más 1, pues le cambio el nombre. X cuadrada más 1 ahora se llama U. ¿Sí se alcanza a notar eso? Entonces ahora ya tengo logaritmo natural de U en un pequeño paso intermedio. Esta es la parte difícil y es la parte importante. Poder cambiarle la letra, ¿ok? Yo primero veo quién está dentro, que es el X cuadrada más 1, y le cambio el nombre. X cuadrada más 1 ahora se llama U. ¿Quién se quedó afuera? Logaritmo. Ah, pues pongo el logaritmo. Pero ya no voy a usar la X, tengo que usar la U y lo tengo que escribir con mucha calma. Ah, bueno, simplemente X cuadrada más 1, todo junto directamente se cambia por U. Es un cambio directo. Ahora, lo que me dice es que tengo que derivar estas dos partes, así, de manera directa, sin ningún problema. Hay que derivarlas. Por eso uno dice U' y el otro dice F' en la fórmula. Y nada más hay que ver nuestros formularios y hacerlas con calma. X cuadrada más 1 ya la calculamos, no hay bronca, es 2X. Ahí está. La del logaritmo, sí está escrita la fórmula, pero pues no he hecho ejercicios. La fórmula del logaritmo es 1 sobre X. Pero aquí hay un problema muy grande. En este pequeño punto intermedio, no estamos trabajando con la X, estamos trabajando con la U. Entonces, que no se nos olvide, de manera normal, el logaritmo de X se convierte en 1 entre X. Pero en este pequeño momento estamos en pause, porque no estoy trabajando logaritmo de X, estoy trabajando logaritmo de U. No tiene nada de malo, funcionan igual, pero hay que respetar las letras que estamos utilizando. Si aquí es X va abajo, entonces aquí la U va abajo. Por eso esta parte se convierte en 1 dividido entre U. Y ahora, ya que tenemos ese comentario bien sabido, lo único que hay que hacer es multiplicar. ¿Por qué nada más hay que multiplicar? Porque eso dice la fórmula. Dice la derivada de F se multiplica, uy, qué feo punto, se multiplica por la derivada de U. Entonces nada más ponemos nuestro resultado. ¿Cuánto vale F'? Ah, pues es 1 dividido sobre U. ¿Y cuánto vale U'? 2X. Aquí nada más hay un comentario bien importante. Todavía no acabamos, porque la U es un paso intermedio nada más como herramienta para, nada más como herramienta para nuestro proceso, pero no puede ser parte del resultado. ¿Qué tenemos que hacer? Nada más cambiarlo. ¿Cuánto vale U? No, pues quién sabe, ¿no? Sí sabemos, aquí está arriba. U y X cuadrada más 1 es lo mismo. Aquí lo quitamos por el proceso, pero no le quita que U y X cuadrada son exactamente lo mismo. Entonces lo único que tenemos que hacer es cambiar esta U por X cuadrada más 1. Entonces aquí diría 1 sobre X cuadrada más 1 multiplicado por, ya tiene X, no hay que cambiarle nada, no hay ningún problema, 2X. Esto como tal ya es una respuesta válida. Nomás hay que tener cuidado que se puede simplificar poquito con las multiplicaciones de fracciones. El 2X se multiplica por el 1 y se queda arriba. Entonces sería 2X dividido entre X al cuadrado más 1. Y ahora sí, esta de aquí ya sería nuestra respuesta. ¿Cuál es la derivada de esta función? Logaritmo natural de X al cuadrado más 1. Ah, pues su derivada es 2X dividido entre X al cuadrado más 1. Pero todo este desmadre fue porque necesitó regla de la cadena.
¿Por qué necesito regla de la cadena? Porque tenemos que ser muy observadores que el x al cuadrado más 1 está adentro del logaritmo natural. Esos son los comentarios importantes sobre la regla de la cadena, que debemos identificar que uno está adentro del otro. ¿Sí me doy más o menos a entender con eso? Sí, perfecto, excelente. ¿Ok? ¿Dudas hasta este punto? Muy bien. ¿Qué sigue? Déjenme ver qué sigue. Máximos y mínimos. Perfecto. Uno de los usos, si no es que es el uso más importante de las derivadas, es poder calcular máximos y mínimos de funciones. ¿Ok? Obviamente tenemos que ver qué son máximos y mínimos. Dice, algunas funciones tienen puntos denominados máximos y mínimos locales. ¿Qué significa? Que si nosotros vemos solamente un pedacito de la función, es el punto más alto o el punto más bajo. Pero repito, solamente cuando me fijo en un pedacito. ¿Por qué? Porque si me fijo en todo, este de aquí no es el número más alto. Recuerden que de manera vertical me representa números, ¿no? Imagínense que aquí me representa 10 de altura. Bueno, en este pedacito el 10 es el número más alto. Pero, por ejemplo, acá ya puede ser, no sé, 13. Y la lógica dice que esa función sigue para arriba. Se va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y que no tiene fin en realidad. ¿Ok? Entonces, de manera local, es decir, nomás en este pedacito, el 10 es el número más alto, pero eso no lo hace el número más alto de toda la función. Y no tiene nada de malo. ¿Ok? Nada más es el por qué los llamamos locales, máximos locales y mínimos locales. Dice, uno de los teoremas más importantes del cálculo diferencial nos dice, si una función tiene un máximo o un mínimo local en un punto x igual a A, es decir, que nosotros tenemos que tener un valor de x, entonces se tiene que cumplir que la derivada con ese valor tiene que ser igual a 0. Y esto se verifica con un dibujo. Recuerden, ¿qué me representa la derivada? Líneas tangentes. Aquí están mis líneas tangentes. Pero recuerden que la derivada me calcula la pendiente. ¿Qué me dice la pendiente? La pendiente literalmente me pregunta, si yo me muevo un lugar hacia la derecha, ¿cuánto me muevo hacia arriba o hacia abajo? Pero pues si se fijan, una línea horizontal no sube ni baja. Entonces, ¿qué significa eso? Que la pendiente tiene que ser igual a 0. Y ese es un comentario, un dato cultural para todos, ¿ok? Una línea horizontal siempre tiene pendiente igual a 0. ¿Por qué? Porque no tiene inclinación, está acostada, está horizontal. ¿Ok? Entonces, ¿qué queremos nosotros? Pues simple y sencillamente nuestra intención es buscar los puntos donde la derivada valga 0. Literalmente buscamos esto. Buscamos los puntos donde la derivada de la función vale 0. ¿Ok? No es tan difícil de hacer. Dice, ejemplo, encuentra los máximos o mínimos locales de la siguiente función. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es x al cubo menos 3x. Denme un momento, lo voy a hacer en el pizarrón. Para que sea más fácil. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos esta función. X al cubo menos 3x. Y la pregunta es, ¿tiene máximos o mínimos locales? Es pregunta. Queremos ver si sí tiene. Entonces,
¿Cómo lo vamos a hacer? Ah, bueno, déjenme me regreso un poquito este pedo. ¿Qué me dice aquí? Literalmente me dice los puntos donde la derivada sea cero. Eso es lo que dice esa parte de hasta abajo. Ah, bueno. Entonces lo que yo tengo que tener en cuenta es que mi herramienta entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra herramienta para trabajar es la derivada. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es quién es la derivada de la función con la que queremos trabajar. Y simplemente hacemos las cosas de manera normal, ¿ok? X al cubo. Ah, bueno. X al cubo utiliza la misma fórmula de X a la N, se convierte en NXN menos 1. Pero ahora la N vale 3. Entonces lo único que hay que hacer es poner ese 3, ¿no? ¿Qué me dice? N, pues pongo el 3. Pongo la X. Y ahora le tengo que poner nueva potencia, pero es la original menos 1, entonces la nueva potencia es esto. ¿Qué me dice la siguiente parte? Ah, bueno, como se está restando, la derivada es lineal, respeta sumas. Oiga, profe, pero dijo sumas, no restas. Recuerden que la suma y la resta como tal es lo mismo. Las restas en realidad son sumar números negativos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Ah, pues sencillo. Pongo la resta, ahora me dice 3. Hay un 3, ya sabemos que los números se esperan. Ah, entonces no hay bronca. Y ahora, para finalizar, hay otra fórmula que no ha salido en ejemplos, pero pues está sencilla. La X por sí sola, al derivarse, se convierte en 1. Eso va de ley. Entonces, esta X de aquí la X que está ahí a un lado del 3X se tiene que convertir en 1. Y aquí nada más la ponemos 3 multiplicado por 1. Ahí está. Vimos ahí detalles de internet, pero ya volvió, ¿ok? Esta X de aquí es la que se tiene que derivar y se va a cambiar por 1. Aquí está. Entonces, ¿qué sigue? Pues primero que nada, simplificar esta parte. Nada más el 3 por 1 se tiene que multiplicar. Dice, f de x', la derivada, es igual a 3x al cuadrado menos 3. Entonces, esta de aquí es la función derivada. ¿Qué necesitamos? Ah, pues nada más que no se nos olvide que a nosotros nos piden que la derivada sea igual a 0. Es lo que dice aquí. F' de A tiene que ser igual a 0. Aunque dijera F' de X, la idea es la misma. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es convertir esto en una ecuación. ¿Ok? Es 3x al cuadrado menos 3 igual a 0. Y nada más hay que resolver esa ecuación. Está sencilla. El menos 3 pasa sumando. El 3 pasa dividiendo, es decir, x cuadrado es igual a 3 dividido sobre 3. 3 entre 3 me da 1. Y para finalizar, recuerden que el cuadrado se quita con raíz cuadrada. Entonces, x para quitarle el cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 1. Que nunca se les olvide que la raíz cuadrada tiene dos resultados, el positivo y el negativo. Es decir, x es igual a más menos 1. Que esto significa que x puede ser igual a 1 positivo o x tiene que ser igual a 1 negativo. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿esta función tiene máximos o mínimos? La respuesta es sí. El 1 y el menos 1 van a ser o pueden llegar a ser máximos o mínimos. La pregunta es, ¿cómo decidimos si son máximos o mínimos? Primero que nada, si vemos el dibujo, lo podremos identificar fácilmente.
Pero obviamente el comentario es, ¿qué pasa si yo no tengo el dibujo? La manera es sencilla. Hay que evaluar. ¿Qué significa evaluar? Pues meterlos a la función. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo meto el 1 positivo en la función? Pues nada más evalúo 1 al cubo menos 3 por 1. Esto es 1 menos 3 y de resultado me da menos 2. Ahora lo hago con el otro. ¿Qué pasa si meto el menos 1? Entonces va a ser menos 1 al cubo menos 3 por menos 1. Esto es menos 1 más 3 y esto me da de resultado 2 positivo. Entonces, ¿qué concluimos? Simplemente hay que ver cuál es más grande y cuál es más chico. ¿Cuál es más grande? El 2. ¿Cuál es más chico? El menos 2. Oiga, profe, ¿son el mismo número? No, no es cierto. Uno es positivo y el otro es negativo. Y recuerden que eso significa que son números diferentes. Entonces, ¿cuál era más grande? El 2. Entonces significa que este es el máximo. Y el menos 2 es el chico, entonces este tiene que ser el mínimo. Entonces, respondiendo a la pregunta que nos hicieron, oiga, profe, o bueno, la indicación es, ¿esta función tiene máximos o mínimos? Sí, tiene máximo en el número menos 1 y tiene mínimo en el número 1. ¿Cuál fue el proceso que tuvimos que seguir? Recuerden, esta es la clave. La derivada siempre se iguala a 0. Esa es la parte más importante. Se convierte en una ecuación y pues nada más hay que terminar de resolver. ¿Ok? ¿Todo en orden? ¿Dudas, comentarios hasta este punto? Muy bien. Ahora, viene el último tema que tenemos que recordar. Optimización. ¿Qué significa optimizar? Pues hacerlo chido, ¿no? Yo voy a querer realizar algo, sea lo que sea, y voy a querer lo mayor o lo menor de algo. También se puede lo menor, ¿eh? Por ejemplo, si yo tengo una función de dinero y quiero gastar lo menos posible, voy a optimizarla gastando lo menos posible. Aquí puse un ejemplo que a mí me gusta muchísimo. Dice, de los triángulos isósceles que tienen perímetro 12, encuentra el que tenga mayor superficie. Recuerden que superficie significa área. ¿Ok? Y lo que tenemos que hacer es utilizar este mismo proceso de máximos o mínimos. ¿Cuál es la diferencia entre máximos o mínimos y optimización? Como tal es lo mismo. La diferencia es que cuando dices optimización, tenemos un fin, tenemos un objetivo específico porque tenemos un problema de dinero, tenemos un problema de cantidad de agua, tenemos un problema de cantidad de corriente eléctrica, tenemos un problema de superficie como es este, ¿ok? Entonces la optimización nada más es porque tenemos un tema en específico y tenemos que resolver, ¿ok? Pero el proceso es el mismo. Hay que agarrar la función, hay que derivarla y ahora sí ver cuál es el máximo y cuál es el mínimo. ¿Qué va a pasar? Pues el problema con los problemas de optimización es que no siempre me dan la función. Yo tengo que buscar cuál es mi función. Me dice, yo tengo triángulo de perímetro 12. Digamos que tengo un triángulo, aquí está. Pero que no se nos olvide que el triángulo es isósceles. ¿Qué significa que un triángulo sea isósceles? Que dos de sus lados tienen que medir lo mismo. Entonces, voy a usar la letra X para representar a los repetidos y la letra Y para representar al lado que puede medir diferente. ¿Ok? ¿Cómo calculamos el perímetro de un triángulo? Pues nada más es sumar todos sus lados, ¿no? Ahí está. Y para compactar esta fórmula va a ser 2x más y. Pero esto no es una incógnita, porque la información me dice que tiene que medir 12. Eso dice la información, ¿no? Tengo un triángulo isósceles de perímetro 12.
aquí viene la parte importante, la de optimizar. ¿Qué quiero optimizar? Dice, quiero que sea la mayor superficie posible. ¿Qué significa eso? Área. Yo quiero la mayor área posible. Entonces significa que tengo que calcular el área. ¿Cómo calculo el área de ¿Cómo calculo el área de un triángulo rectángulo? O más bien de un triángulo isósceles, perdón. Base por altura sobre 2. Fórmula de la primaria, ¿no? Pero aquí lo tengo que adaptar a la información que yo tengo en el dibujo que hice, para usar las mismas letras. ¿Cuánto mide la base? La base es la letra Y, no sé cuánto mide, pero por lo menos está representado con la letra Y. La base es la letra Y. Pero aquí viene un problema. ¿Cuánto mide la altura? El que me diga X lo repruebo, porque recuerden que la altura es la parte de adentro. ¿Sí se alcanza a notar eso? Entonces, lo que nosotros necesitamos es escribir la altura. En otros ejercicios no tenemos por qué hacer eso, pero pues sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, no tan sencillo. Nada más hay que representar la altura. Para este ejemplo, la altura se representa con el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos decía el teorema de Pitágoras? Dice a cuadrada, b cuadrada, c cuadrada, no es cierto, ABC nada más. Y el teorema de Pitágoras dice a cuadrada más b cuadrada es igual a c al cuadrado. Lo dibujé muy arriba, perdón, déjenme lo vuelvo a escribir. Está muy arriba mi dibujo, no se alcanza a ver bien, perdón. Entonces, nótese que me estoy imaginando la mitad del triángulo, ¿ok? Para que tengan cuidado. Entonces, esto es A, esto es B, esto es C, y el teorema de Pitágoras dice C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Pero, si lo comparo con el dibujo que tengo aquí a la izquierda, ¿cuánto vale la C? Pues la letra C es la X. ¿Y cuánto vale la letra A? Pues hay que tener cuidado. La letra A es la mitad de la Y, porque si se fijan, es la pura mitad del dibujo. Si todo completo vale Y, entonces la A vale la mitad de la Y. ¿Quién es el que no sé? Pues la letra B es lo que yo no sé cuánto vale. Entonces nada más hay que despejarlo. C cuadrada, X cuadrada. A al cuadrado es Y sobre 2 al cuadrado. Y quiero despejar la B cuadrada. ¿Sí se alcanza a notar eso? Entonces, nada más esto pasa restando. Es X al cuadrado menos Y sobre 2 al cuadrado es igual a B cuadrada. Y nada más hay que despejar el cuadrado. El cuadrado siempre se despeja de la misma manera, nada más por raíz cuadrada. Y sobre 2 al cuadrado. Esto es igual a B. Entonces, oiga, profe, ¿qué estamos haciendo? Bueno, aquí el problema es que yo quiero calcular área. Yo sé el área en términos de base por altura, pero cuando yo hago un dibujito, veo que la altura yo no la sé. Entonces tengo que utilizar todos mis conocimientos algebraicos, toda la intuición y toda la maña que yo tenga para poder escribir la altura y la base. La base no hay bronca. La base es toda la Y, sí se alcanza a notar eso, ¿no? Pero lo que sí genera problemas es al no tener la altura, tuve que aventarme este proceso que está del lado derecho para poder identificar que la altura es la letra B. Otra vez, ¿por qué la altura es la letra B? Porque este dibujo de aquí únicamente es la mitad del triángulo de acá. Nada más. Entonces, ya tengo cuánto vale la altura, que lo tenemos aquí abajo escrito. La altura vale la raíz cuadrada
de x cuadrada menos y al cuadrado sobre 2. Aquí se cierra el paréntesis. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Ah, pues esta fórmula del área la reescribimos con las letras que ya tenemos. ¿Cuánto vale la B? La B vale Y. Aquí está. Se multiplica por la altura. ¿Cuánto vale la altura? Pues toda esta expresión toda fea, ¿no? X cuadrada menos Y sobre 2 al cuadrado. Y que no se nos olvide que todo está dividido entre 2. Aquí está. ¿Ok? Entonces, esto de aquí va a ser la función. La voy a escribir aquí abajo. Función y multiplicado por la raíz cuadrada de x al cuadrado menos y sobre 2 al cuadrado, todo dividido entre 2. Esta es una función que calcula el área. Aquí está. Entonces, ¿cuál es el problema con los problemas de optimización? Ah, bueno, pues el problema con los problemas de optimización es que a mí no me dan la función. Yo la tuve que buscar. Todo este desmadre de aquí a la derecha abajo no me lo daban en las indicaciones. Yo lo tuve que buscar. ¿Ok? Y de hecho todavía no acabamos. ¿Por qué? Porque nosotros solamente podemos calcular derivadas que tienen una sola letra. Y si se fijan, mi función tiene la letra y tiene la letra X. Voy a borrar unos pedazos para que tengamos más espacio. Esto de aquí ya no lo necesito y esto de acá arriba tampoco. ¿Para qué los utilicé? Solamente para yo poder encontrar la función. Entonces, ¿cuál va a ser la bronca? Ah, bueno, la función que encontré tiene 2 letras. Pero gracias a esta parte de aquí, nosotros podemos despejar una. Aquí dice 2x más y es igual a 12. Lo podemos despejar. Literalmente yo puedo pasar el 2x restando al otro lado. Y es igual a 12 menos 2x. Y esta nueva información es útil. ¿Para qué es útil? Para yo quitar las y. Como yo ya sé que y es igual a 12 menos 2x, las y pueden desaparecer. Entonces aquí, en vez de escribir las y, escribo lo que valen esto de aquí. Entonces dice, la función es igual a y, pero la y vale 12 menos 2x, entonces le pongo 12 menos 2x. Multiplicado por, lo escribo un poquito por arriba, perdón. 12 menos 2x, ahí está. Y esto se multiplica por la raíz cuadrada de x cuadrada menos y otra vez. Ah, no hay bronca, lo vuelvo a poner. 12 menos 2x, nada más está entre paréntesis. Y además está dividido entre 2. Y está al cuadrado, ahí está. Y todo este desmadre va dividido entre 2. Ahora sí, ¿qué pasó? Tengo una sola función con una sola letra. Este desmadre nada más tiene la letra X. ¿Sí se alcanza más o menos a notar la idea? Entonces, nosotros ya podemos trabajar con esa función que nada más tiene la letra X. Y no pasa nada. Con ella vamos a trabajar. ¿Ok? Nada más sí hay que tener cuidado con lo siguiente. Este ejemplo, pues la función quedó muy fea. Y vamos a tratar de simplificarlo. Pero la simplificación se las voy a pasar yo, ¿ok? Porque pues lo estamos haciendo aquí. Repito, el detalle es que nosotros tuvimos que armar esta función que está abajo y luego tuvimos que armar la función que está arriba. ¿Cuál es la diferencia entre la función de abajo y la función de arriba? Que la función de abajo tiene 2 letras
y la función de arriba tiene una nada más. ¿Ok? Simplificaciones. Bueno, pues la parte de arriba se puede simplificar como x menos 6 multiplicado por la raíz cuadrada de, me comí un menos hasta afuera, perdón, menos x menos 6 multiplicado por 12 por x menos 3. Y con esta es con la que vamos a trabajar porque es más bonita, está simplificada. Ay, perdón, me pegué al soporte de la cámara. ¿Ok? Entonces, otra vez, recuento de daños. ¿Qué chingados estamos haciendo? Ah, bueno, yo sé que lo que yo quiero calcular es área. Entonces me tuve que inventar una fórmula que me calcule el área. Aquí está. Esa fórmula me calcula el área. Y ya sabemos que como es una función, una fórmula, una función, el proceso de máximos o mínimos me dice, si tú tienes una función, lo igualas a 0 y encuentras sus máximos y sus mínimos. Ah, bueno. ¿Cuál es la bronca? Aquí tiene un pequeño problema. Esa fórmula de la parte de abajo tiene 2 letras. Entonces, gracias a la información que está del lado izquierdo arriba, el triangulito isósceles y que es igual a 12, yo pude despejar la letra Y. Entonces lo que hicimos fue, ok, ya tengo la fórmula que lo calcula, pero ahora hay que quitarle letras. Entonces desaparecí la letra Y lo simplifiqué. Entonces lo que nos quedó fue lo que está en azul ahí en medio. Esta es mi nueva fórmula, es mi nueva función. ¿Sí se alcanza más o menos a notar la idea? Ahora sí, ya tengo una función con una sola letra. Una sola letra. Como ya tiene una sola letra, ya podemos trabajar con sus derivadas. Entonces, déjenme borrar lo que ya no necesito. Esto no lo necesito ya. Esto no lo necesito ya. Y eso sí lo necesito. Nomás lo voy a escribir más arriba. Entonces es menos x menos 6 por la raíz cuadrada de 12 por x menos 3. Entonces, otra vez. Lo que nosotros tuvimos que hacer con lo que batallamos es que tuvimos que encontrar una función que me calcula el área. Pero ya que tengo la función, seguimos el principio normal. ¿Qué va a pasar? Cuando yo tengo una función, calculo su derivada y le igualo a 0. Ah, pues entonces significa que nosotros tenemos que calcular derivada. ¿Qué derivada calculo? Pues la de la función. Oiga, profe, pero está muy difícil. Sí, yo les voy a dar la respuesta, pero les platico nada más las reglas que utiliza. Estos dos se multiplican, entonces necesita regla del producto. Y el x menos 3 está dentro de la raíz cuadrada, entonces necesita regla de la cadena. Es una derivada medio complicada de utilizar. ¿Ok? Pero bueno, no debe de haber tanta bronca. Entonces, simplemente yo aquí ya les voy a pasar la derivada, ya calculada, para no batallar. ¿Ok? Después de todo el desmadre de aventarnos en la derivada es 3 veces la raíz cuadrada de 3. No, ahorita vamos a ver que lo podemos ignorar, no se apuren. X menos 4 dividido entre la raíz cuadrada de x menos 3. No hay bronca, esa es la pura derivada. Oiga, profe, pero ¿cómo la sacó? Pues con nuestros procesos de derivación, nada más con mucha calma. Aquí yo les doy la respuesta, ya si ustedes gustan, encontrar o cómo se calcula esta derivada, lo hacen con mucha calma. Necesita tanto regla del producto como regla de la cadena, entonces está medio complicado. ¿Ok? Pero aquí viene la parte importante. Para nosotros encontrar máximos o mínimos, ¿qué tenemos que hacer? Pues la derivada se tiene que igualar a 0. Entonces todo esto se iguala a 0.
3 veces la raíz cuadrada de 3 por x menos 4 dividido sobre la raíz cuadrada de x menos 3 es igual a 0. Y queremos resolver esa ecuación. Entonces despejamos. Lo que está dividiendo pasa multiplicando. Pero 0 multiplicado por cualquier cosa, esta parte va a desaparecer. 3 raíz de 3, x menos 4 igual a 0. ¿Por qué? Porque al pasarlo multiplicando, pues haz de cuenta que ya no está haciendo nada. Luego, el 3 y la raíz cuadrada de 3 son números y van a pasar dividiendo. Y va a pasar el mismo fenómeno. 0 dividido entre cualquier número, de todos modos me va a quedar 0. Entonces me va a quedar el puro x menos 4 es igual a 0. Y ese menos 4 ya no puede pasar multiplicando. Como está restando, tiene que pasar sumando. Entonces, x es igual a 4. Y ya acabamos. A pesar de que se veía muy feo, la derivada estaba muy fea, la ecuación se vio muy fea, al fin de cuentas, el resultado única y exclusivamente fue 4. Entonces, ¿qué significa eso? Que en mi triángulo isósceles, quedamos que aquí va X, aquí va X y aquí va Y. Aquí se ve, nomás lo dibujé más grande. Ay. Y aquí va Y. Ah, bueno. Ya sabemos que los lados que midan X tienen que medir 4. Aquí está. 4 y 4. La pregunta es, ¿cuánto debe de medir Y? Y para eso está esta parte de aquí, o incluso el sentido común. La X vale 4, entonces nomás lo ponemos 12 menos 2 por 4. Ya hacemos el cálculo. 2 por 4, 8. 12 menos 8, 4. Entonces, ¿cuánto tiene que medir la Y? 4. Entonces, ¿cuánto tienen que medir los lados de un triángulo isósceles? De 12 de perímetro para que el área sea lo mayor posible. Todos los lados tienen que medir 4. Es un triángulo equilátero, pero pues no tiene nada de malo. Aquí el chiste es que seguimos el proceso de optimización para saber que las medidas tienen que ser 4, 4 y 4. Otra vez, ¿cómo lo supimos? Pues nada más tuvimos que hacer una función, derivarla, igualarla a 0 y resolver. Esos son como los 4 pasos. Oiga, profe, ¿se dice fácil? Sí, yo sé que se dice fácil, ¿ok? Aquí el problema es que el armar la función yo creo que es el punto todavía más difícil de todo, ¿ok? Armar esta función de aquí no fue fácil. Y ya todavía derivar tiene su nivel de complicaciones. Y resolver una ecuación que se ve bien fea también es muy difícil, ¿ok? Es aquí donde nosotros tenemos la desventaja de que todas estas cosas debieron de haberlas practicado el semestre pasado en su materia de cálculo diferencial e integral para pues nosotros podernos ir a la siguiente parte. ¿Ok? Les recuerdo que mi objetivo ahorita nada más es hacer repaso, que ustedes tengan más o menos en mente toda la información que necesitaban de manera previa. Y según yo ya acabé, si esto ya no tiene más. Ahí está. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes supieran antes en su curso de cálculo diferencial integral. Si no lo sabían, no hay tanta bronca, pero pues vamos a tener que trabajar ciertas cositas. ¿Ok? Pero bueno, estos procesos de optimización no los vamos a usar tal cual en nuestra materia, no se preocupen tanto, pero sí quería que lo vieran, se me hacen bien interesantes y bastante útiles. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, ¿qué necesito que recuerden? Lo que sí necesito que recuerden bien, canijo, son las reglas de derivación. ¿Ok? Estas reglas básicas de derivación hay que manejarlas súper bien. Y la regla del producto y la regla de la cadena también necesito que las sepan manejar. Esas sí las vamos a necesitar. ¿Ok? Entonces, nada más pues para que les vayan dando una checada. Repito que por eso les dejé la tarea 0 para que le dieran checada a todo esto. ¿Ok? Entonces, por hoy ya terminamos lo que va a ser el repaso de lo que debíamos de saber y ya mañana trabajamos normal. Sí les tengo un comentario para el día de mañana. El día de mañana es muy probable que 2 horas
no me ajusten. Pero recuerdo el comentario de su parte de que a más de uno empezar a las 8 se les generaba un poquito de problema. Entonces, me gustaría nada más que se preparen por si me extiendo a después de las 11, ¿ok? Empezamos a trabajar a las 8 y si terminamos 8:05, 8:10, 8:15, empezamos a trabajar a las 9, perdón, y si terminamos de trabajar 11:15, 11:20, 11:30, es muy probable porque mañana tenemos mucha información que ver, ¿ok? Nada más es el comentario para que se preparen. Yo les dije que siempre trato de que las clases sean lo más cortas posibles. De hecho, hoy es el día que más hemos hablado, llevamos un poquito menos de hora y media. Pero mañana es mucha información, así que me voy a tardar más. ¿Ok? Digo, nada más para que se me preparen mentalmente, se pongan, no sé, un café con agua, un pan, algo, yo no tengo un poquito, pero estén preparados de que nos vamos a tardar un poquito más el día de mañana. ¿Vale? Por hoy va a ser todo, salvo la parte de dudas. Gente, dudas, comentarios. Pregunta, profe, ¿podría ser mejor mañana en vez de que sea a las 9 que sea a las 8:30? Porque a las 11 tenemos otra clase. ¿Quién es tu maestro de la siguiente clase? Yajaira Se llama Yajaira. ¿Te sabes su apellido? Padilla. Ok. ¿Y su maestra les da la clase así como yo, de que estamos en videoconferencia y todo el show? Así es, profe. Perfecto. Déjenme, yo más que nada lo pensé así porque recuerdo que alguien me dijo que le costaba trabajo llegar a las 8 porque tiene el turno de la noche y cositas así. Entonces, déjenme, repíteme el nombre, dijiste Yajaira, ¿qué, perdón? Padilla. Padilla. Déjenme tratar yo de contactar a la maestra a ver si me hace favor de regalarme una hora de su clase. ¿Ok? Que con ella empiecen a las 12, para nosotros trabajar de 9 a como 11:30, o sea, para que sí tengan un espacio libre. Pero, pensando en el hecho de que a mí también me es más fácil empezar a las 9 que empezar a las 8. Ya si la maestra me dice que no es posible, chalala, chalala, entonces empezamos a las 8:30. Esto se los confirmo en el grupo en WhatsApp, ¿ok? Ahorita que yo me comunique con la maestra, ya les aviso si empezamos 8:30 y terminamos a las 11 o empezamos a las 9 y terminamos 11:30. Ok, maestro, gracias. Otra pregunta. Con respecto a lo de la tarea del día de hoy, la que tenemos que entregar a hoy, ¿todavía es tiempo de poderla subir en tiempo la tarea? Sí. La subí desde ayer, pero el día formal para las tareas son los días lunes, que nunca se les olvide. Ok, que no se pase de lunes. Exactamente, cada lunes se suben las tareas. Por ejemplo, la semana pasada les di para el módulo 1, como eran muchas tareas, los subieron el viernes. Pero o sea, lo normal va a ser manejarnos de lunes a lunes. Ok, entonces todavía está en tiempo de la tarea, ¿verdad? Así es, hazla con mucha calma, tienes todo el día de hoy. No, de hecho ya la tengo, lo que pasa es que la subí, pero con la duda que traía, voy a bajarla porque tengo errores y los voy a corregir ahorita. Bien. Gracias. Sin ningún problema. ¿Alguien más que tenga una duda, un comentario? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Excelente. Entonces, por hoy va a ser todo, gente. Ya terminamos. Échenmele ganas al módulo 2. ¿Qué número? Sí, vamos al módulo 2. Échenmele ganitas. Chispas. Sí, entonces nada más eso, ¿ok? Échenmele ganitas al módulo 2 para terminarlo de entregar hoy. Vayan checando las tareas del módulo 3 para que por lo menos las vean. Hasta mañana vemos bien tema, pero pues por lo menos que vayan viendo las indicaciones, ¿no? Entonces, por hoy es todo. Si no hay más dudas, gente, son libres, se pueden retirar. Tengan un excelente día y los veo mañana. Alegres, igualmente.
Gracias, Que profe. tengan buen día para todos. Saludos. Gracias. 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 Gente, ya acabamos, ya se pueden retirar. Si tienen dudas, pues díganme. Si no, pues adiós, que les vaya bien. Profe, ¿tú estás ahí? Escucho, Francisco. Yo soy el que le pregunté ayer de la tarea que estamos. Tengo duda en el inciso B y me marca pues sacar el logaritmo natural de 2. Yo lo saqué y pues el exponente de x pues es 0, pero de ahí ya no sé qué más, profe. Pues Sí nada dice más que lo sustituya, sustitúyelo. pero sí que no entiendo cómo sustituirlo, porque yo tengo pues así como que mi operación es 0 menos el valor del logaritmo natural, que es 0.6932, que es lo que me salió. Déjame. No me lo sé de. No me sé los de estos de memoria. Déjame checo. Tarea 4, ¿verdad? Sí, Un momento. Te digo, no me sé los ejercicios de memoria, entonces déjame abro el de para verlo. sí, está bien. A ver. Dice que ya se agüitó. Ahí voy. Ya abrió. ¿Qué ejercicio es? Perdón, el 1. El Inciso. B. Literalmente yo nada más necesito que le metas a tu calculadora. ¿Ves la pantalla? Se Perdón, supone que te la estoy permítame. compartiendo. A ver si. Sí, ¿Sí lo ves? sí. O sea, literalmente yo necesito que tú hagas esta operación. La X vale 0, aquí está, 0. Menos la Y vale el logaritmo natural de 2. Yo nada más necesito que hagas esta operación y la va a hacer tu calculadora. Tú a la calculadora nada más le pones E a la potencia. Chispas. No sé quién me llama. No importa. E a la potencia 0 menos logaritmo natural de 2. Y tu calculadora te va a dar el resultado, mi hermano. Tú nada Ok. más ponle esto a tu calculadora y la calculadora ya sabe qué hacer. Te digo que esto es difícil de calcularlo a mano. Esto, a la algo, también es difícil de calcularlo a mano. Pero pues tienes la calculadora. Yo nada más necesito que tú entendieras que tenías que hacer esto. Sí. Y ya sabiendo que nada más tienes que sustituir, que tu calculadora te auxilie para saber la respuesta. Nada más. Entonces, profe, porque también tengo problemas porque no entiendo muy bien al inciso E, ¿es lo mismo? También meter en la calculadora. Exactamente lo mismo, hermano. Exactamente lo mismo. El E aquí Ok. está, luego, ¿verdad? Aquí está. Es lo mismo. ¿Cuánto tiene que valer la X?
Ah, pues tiene que valer un 27avo. ¿Cuánto tiene que valer Y? Pi. Ah, bueno, pues nada más es sustituirlo. Coseno, nada más ten cuidado que es raíz cúbica. La X vale un 27avo. Y la Y vale pi elevado al cubo. Y si tú te pones esto a tu calculadora te va a dar el resultado. Ah, ok. Está muy bien, ¿Ok? profe. Más o menos. O sea, yo nada Más o más menos. necesito que sepas que tienes que sustituir. ¿Ok? Sí, Los cálculos yo sé que son difíciles, pero para eso nos ayuda la calculadora. sí, sí, como todos los aventé, sí, pues sin calculadora, traté de hacerlos así. Por eso, pero ya. Perfecto. Excelente. Muy bien, pues échale. Muchas gracias. Por nada, Francisco. Que tengas un buen día. Nos vemos luego. Igualmente, gracias. Moisés García, ¿estás ahí? Tomar eso como no.